Para usted que nos visita, para usted que quizás no está al tanto de lo que estamos viendo, ¿verdad? Y usted que ya tiene tiempo con nosotros, estamos analizando los capítulos 24 y 25 acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos analizando la profecía acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí no saben que Jesucristo ya vino una vez? A ver, levanten la mano. ¿No saben que Cristo ya vino una vez? ¿Todos saben que Cristo ya vino una vez? ¿Sí? Ah, qué bueno, qué bueno. Aquí vino Jesús en la primera vez que vino. Vino a restaurar la relación que el ser humano perdió con Dios por causa del pecado, ¿verdad? La separación que había entre Dios y el hombre era muy grande. Era una separación abismal, grandísima, que nadie podía, hermano, nadie podía hacer el puente para poder restaurar una vez más esa relación del hombre con Dios. Pero sí alguien pudo, y fue Jesucristo nuestro Señor. Él vino la primera vez, Él vino, fue a la cruz del Calvario, ¿verdad? Y en esa cruz del Calvario clavó nuestros pecados, clavó todos los pecados habidos y por haber de cada uno de nosotros. Y por esa razón ahora nosotros tenemos, ¿verdad?, entrada y tenemos pase directo, por así decirlo, ¿verdad?, a la presencia del Padre. Y por supuesto que tenemos la vida eterna porque Jesús fue a ganar la vida eterna cuando, hermano, Él vino y al tercer día resucitó. Porque nosotros estamos aquí es porque tenemos a un Dios que está vivo, ¿verdad? Dios vive, Jesús vive y vive en nuestros corazones. Él vino ya una vez, ¿verdad? Y vino y hizo este sacrificio por nosotros. Pero Él va a venir otra vez. Él va a venir otra vez. Jesús viene otra vez. Y Él lo prometió y estamos analizando esta hermosa profecía de que Jesús viene otra vez y la estamos analizando a través de las mismas palabras de Jesús, sus propias palabras, lo que Él dice que va a ocurrir, cómo va a ocurrir, cómo va a ser su segunda venida. Y es lo que estamos analizando. Y vimos ya dos señales. Y vamos a continuar el día de hoy para ver si terminamos las demás que nos hacen falta. Pero vamos a estar, hermano, específicamente en estos versículos el día de hoy, ¿verdad? Espero que nos alcance el tiempo. Vamos a iniciar en el versículo 7, porque ahí nos quedamos la semana pasada, en el versículo 7 de Mateo 24. A ver si llegamos hasta el 14, ¿verdad? El día de hoy. Pero vamos a analizar esta tercera señal. Esta tercera señal. Y para que ustedes se den una idea, a ustedes que todavía no están al tanto, ¿verdad?, con nosotros, no van al parejo con nosotros de esta hermosa enseñanza. Hicimos una analogía. Y esta analogía es esta, de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a comenzar como dice el versículo 8, que ya les hablé mucho de este versículo 8 de capítulo 24, cuando dice, y todo esto será principio de dolores. Y hicimos la analogía con una mujer embarazada, ¿verdad? Una mujer que está embarazada le dan contracciones en el 9º mes, cuando es al final del desarrollo del bebé, ¿verdad? Y esas contracciones al inicio son leves, son pequeños piquetitos y después se hacen más prolongados los piquetitos y después se hacen más constantes y después ya no paran, ¿verdad? Ya no paran, es constante contracción y contracción una tras otra y es el tiempo que el bebé está a punto de nacer. Entonces Jesucristo nos dice en esta analogía comparada con la mujer embarazada, nos dice que eso que está enseñando a sus discípulos solamente son principios de dolores. Principio de dolores, es decir, todo esto es el principio del fin que será el fin del siglo, ¿verdad? Y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera señal que vamos a ver hoy, porque ya vimos la primera que fue engaño. Dijimos que la primera señal va a ser engaño. Y van a venir muchos, ¿verdad?, que se van a autonombrar como el Mesías. Van a venir muchos que van a decir, yo soy el Mesías, yo soy el que ustedes esperaban. Pero sabemos que es una mentira y el único
que se va a presentar va a ser ¿quién? El anticristo. Y vimos la segunda señal la semana pasada y hablamos de disensión. Y eso fue lo que vimos en la mitad de este versículo 7. Cuando dice la palabra que porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, ¿verdad? Y eso hablamos la semana pasada. Hablamos de que habrá guerras. Habrá guerras, pero guerras constantes. Muchas guerras por todos lados. Como nunca antes esta humanidad las ha experimentado. Y la tercera señal que vamos a ver el día de hoy, si usted que está llevando notas, se llama devastación. La tercera señal es devastación. Y lo vemos en la otra parte del versículo 7. Cuando dice así, la segunda parte dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aparte de que habrá engañadores, aparte de que habrá masacres, aparte de que habrá guerras en todo el mundo, añádele pestes, hambre, desastres en todo el mundo. Como que la tierra empieza como a desintegrarse por sí misma, por tanta maldad que va a haber en la tierra. Vuelvo a repetir. No se confunda, esto va a ocurrir cuando, ¿verdad? Lo dijimos también ya, va a ocurrir en los tiempos finales, el cual el versículo, si no recuerdo, a ver, déjeme ver cuál es, habla de que será una gran tribulación, el 21, porque habrá una gran tribulación, dice el versículo 21, ¿verdad? De Mateo 24. Eso va a ser al final de los tiempos, va a ser en el tiempo de la gran tribulación. En el tiempo de la gran tribulación. Y quisiera yo añadir lo que dicen los pasajes paralelos a este que estamos viendo de Mateo. El Evangelio de Marcos, en el versículo 13, versículo 8, dice así. Estos pasajes son paralelos a la misma enseñanza que estamos viendo de Mateo 24. Dice así en Marcos 13:8, dice, y habrá terremotos y en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Y vea usted como dice Lucas 21:11. Vuelvo a repetir el mismo pasaje paralelo. Lucas 21:11 dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Todos los evangelios, ¿verdad? Esos tres evangelios hablan de hambres, de terremotos, de pestilencias, pero Lucas añade terror y señales del cielo. Todo esto, hermanos, será principio de dolores y marcará el final de los tiempos. El final de los tiempos. Yo estoy seguro que usted lee las noticias y sabe lo que está pasando en nuestro mundo. Espero que así sea, ¿verdad? Que leamos las noticias y que veamos cómo está nuestro mundo. Pero aún en el siglo XXI, hermano, hemos visto, catástrofes, hemos visto tantas cosas, ¿verdad? Por muchos años, por mucho tiempo. Pero ese no es el final de los tiempos. Y esto es precisamente lo que les está diciendo Jesucristo a sus discípulos. Porque ellos anhelaban que Jesús les dijera, sí, este es el tiempo. Hoy voy a poner mi reino aquí en la tierra. Hoy voy a venir con mi reino y lo voy a establecer. Ellos deseaban escuchar eso, pero no fue así, ¿verdad? Ya han pasado más de 2000 años desde que Jesús tuvo esta charla con sus discípulos. Más de 2000 años. Y sabemos, hermano, que a través de todos esos años ha habido guerras, ha habido desastres, ha habido terremotos, pero no se comparan y no se van a comparar con los últimos tiempos. No se van a comparar con estos principios de dolores que dice la Biblia, porque van a ser uno tras otro. Imagínense, hermano, cuando escuchamos un terremoto, por ejemplo, ¿cuál fue el último, hermano? ¿Quién me puede dar un update? A ver, ¿cuál fue el último? ¿Ah? ¿Perdón? En California. Pero así que han pasado con desastres, hermano. Quizás a lo mejor los que están del otro lado del charco, ¿verdad? En Europa no los escuchamos tan seguido a veces, pero hay terremotos, hermano, que causan dolor, causan, hermano, ¿cómo se dice? Destrozos, ¿verdad? Por todos lados. Hemos visto eso, hermano, pero no se comparan. Imagínense un terremoto, por ejemplo, yo estuve en el de México 85, ¿verdad? El terremoto que pasó allá en México, creo que fue no sé si estuve, no me acuerdo, pero fue de más de 7 puntos tanto, ¿verdad? Ese terremoto. Y imagínense uno de esos, pero uno tras otro. Y uno aquí, y uno allá, y uno por todos lados. Así va a ser al final de los tiempos. Y dice Mateo 24:7, en distintos lugares.
en distintos lugares. Habrá una destrucción masiva en distintos lugares. Y algo, hermano, ¿sabe qué? También se va a desenfrenar en el último tiempo. Se va a desenfrenar el pecado, hermano. El pecado se va a desenfrenar de tal manera, de una manera increíble el pecado. Si hoy vemos pecado, si hoy vemos, hermano, cómo hay gente tan mala, cómo hay gente, hermano, que no tiene corazón, cómo hay gente, hermano, que hace cosas horribles, en los últimos tiempos va a ser, hermano, todavía peor, porque el pecado se va a desenfrenar en su plenitud. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? ¿Qué es lo que restringe al pecado hoy en día? ¿Qué es lo que restringe al pecado hoy en día, hermano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está restringiendo el pecado. Gracias a Dios aquí hay un grupito, y en los de inglés hay un grupote, ¿verdad? De hermanos y hermanas que, hermano, han aprendido a amar al prójimo, ¿verdad? Hemos aprendido a amar al prójimo. Y, hermano, y el pecado en cierta forma está siendo restringido. Pero cuando el Espíritu Santo se ha quitado, porque la iglesia va a ser raptada antes de la gran tribulación. Cuando inicie la gran tribulación, hermano, yo así lo creo, hermano, porque es una semana, son 7 años de gran tribulación. Yo siento, hermano, que no sé cuándo va a ser, ¿verdad? Pero en el momento en que inicie la gran tribulación, el periodo de la gran tribulación, la iglesia va a ser raptada, va a ser llevada, ¿verdad? Sacada de la tierra. Y junto con la iglesia se va a ir el Espíritu Santo. Entonces, imagínense, ya no va a haber aleluyas en la tierra. Ya no va a haber gente que ame al prójimo como usted lo hace, ¿verdad? Ya no va a haber ese tipo de gente. ¿Quién se va a quedar aquí en la tierra, hermano? Todos aquellos que les gusta pecar, que hacen maldades. Y todavía se va a empeorar esta situación, porque ya no va a haber restricciones, ¿verdad? Dice así, si usted quiere anotar esta cita, según a los Tesalonicenses 2:1, dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, ya dijimos, el Espíritu Santo, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Y comienza, hermano, la gran tribulación, y el mundo sufre tal maldición, tal maldición. ¿Sabía usted que la tierra está, hermano, maldita o maldecida? ¿Sabía usted eso? Vaya a Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis capítulo 3, versículo 17. Vea usted lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la tierra, en cuanto a este mundo en el cual estamos. Génesis 3:17 dice así, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa. Fíjese nada más, hermano. Yo no sé si entiende usted la magnitud de esta maldición. Por pecar, no porque el hombre le haya hecho caso a la mujer, no vaya a tomar eso en una manera, no se vaya por otro lado, ¿verdad? No se vaya por otro lado. Pero dice aquí porque Adán le hizo caso a Eva, ¿se acuerda? Come del fruto, ¿sí o no? O sea, Eva fue engañada y Adán fue engañado también, ¿sí o no? Sí, ¿no? Los dos pecaron, los dos se equivocaron, no le echamos la culpa ni a la mujer ni al hombre, los dos, la culpa es de los dos, porque los dos sabían lo que Dios les había dicho a los dos. Pero fíjense hermano la causa, hermano, dice, maldita será la tierra por tu causa, o sea, por el pecado, hermanos. Por la desobediencia a Dios, la tierra fue maldita, hermano. La tierra en estos momentos, la creación misma de Dios sufre, hermano, esos mismos dolores de parto que ahorita vamos a ver en cuanto a esto. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Vea usted, hermano, esta magnitud. Romanos capítulo 8. Dice así en el versículo 19 al 22. Romanos 8, 19 al 22. Dice así. Dice el 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está, ¿cómo está? Con dolores de parto hasta ahora. Así está la tierra, así está la creación, con esos dolores. ¿Sabe por qué? Porque el pecado entró. El hombre, hermano, tuvo gran culpa en que esto ocurriera. La culpabilidad del hombre, hermano, es evidente. Si usted va a Romanos capítulo 1, escuche, hermano, Romanos capítulo 1, escuche la culpabilidad del hombre. Yo sé que es un versículo muy largo, pero se lo quiero leer. Los versículos 18 al 32 de Romanos capítulo 1. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pero Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermano, el hombre no tiene excusa de decir, es que yo no sabía. El hombre no tiene excusa de decir, es que a mí así me enseñaron. El hombre no tiene excusa, hermano. Todas las cosas, dice el Señor, se hacen visibles. Todo lo pueden ver, lo pueden entender a través de la creación. Mas el hombre no quiso obedecer a Dios. Vea usted cómo sigue diciendo, ¿verdad? El versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo éramos, hermano, antes de no ser cristianos? Éramos necios y teníamos el corazón entenebrecido. O sea, ahora sí que como cuando llegamos a este país y llegamos y te hablaban inglés y nada más no comprende, ¿verdad, hermano? Nada más te hablaba en inglés y me quedaba así como, pues, a ver qué dijo, ¿va? A saber qué dijo. Por eso, hermano, dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En lugar de glorificar al Dios vivo, hermanos, se hicieron sus propios dioses. Es lo que está diciendo. En lugar de adorar al Creador, adoraron la creación. Es lo que hicieron. Es lo que está diciendo este pasaje. Y el versículo 24, por lo cual también los entregó a la inmundicia, o sea, hermano, y en las concupiscencias de sus corazones, en sus pecados, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da usted cuenta cómo es que, hermano, esta tierra, por culpa del hombre, también sufre, hermano, también sufre la creación? Y dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermano, en los últimos tiempos eso va a ser horrible, hermano, porque va a ser quitada la iglesia, va a ser quitado el Espíritu Santo, hermano, y va a ser peor todavía. Pero esa es la actualidad. Y estando, dice versículo 29, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, ¿verdad? Engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermano, ¿cuántos hermanos viven así, de esta manera?
¿Cuántos y cuántos no viven así de esta manera? Quienes habiendo entendido el juicio, fíjese, ahí está, de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Y todo por culpa del hombre. Todo por culpa del hombre, hermano. Y el juicio viene. ¿Se acuerda que aprendimos también de que la copa va a llegar hasta su límite? La copa de la ira de Dios va a llegar hasta el tope. ¿Y qué pasa cuando, hermano, a usted le encargan en su casa, muévele a la leche para el arroz, ¿verdad? Y no le dejes de mover, ¿verdad? Y cuídalo. Y cuida el arroz. A mí se me ha pasado una vez nomás en 28 años de casado, ¿verdad? Pero cuando usted pierde tantito la visión de la estufa, hermano, se le sale toda la leche, hermano, y es un tiradero. Y el problema es que se escucha el y la esposa llega y lo regañan a uno, ¿verdad? La copa, hermanos, de la ira de Dios está subiendo como esa leche del arroz, está subiendo por la maldad que hay, por el pecado que hay en la humanidad, y va a llegar el momento en que va a empezar a derramarse, hermano. Y es cuando viene la ira de Dios. Por eso aquí dice, el juicio viene, hermano. Y es lo que estamos viendo. Estamos viendo, hermano, analizando las profecías acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que se dijeron desde antes, desde muchísimos años antes, y la estamos viendo, hermano, también en el futuro, conforme a Juan. Juan nos dice en Apocalipsis, esa visión que vio de la gran tribulación, nos explica cómo está y cómo va a ser esto. Y le vuelvo a repetir, las lecturas que vamos a leer son lecturas futuras. Esto va a ocurrir en la gran tribulación. Pero va a ocurrir, porque dice el Señor que el juicio viene, hermano. El día grande del Señor viene. Él va a venir, ¿verdad? Veamos cómo se desarrolla esta parte de las pestes, esta parte del hambre, hermano, que nos habla Mateo, ¿verdad? En diferentes lugares, de estas señales en el cielo que dice y habla Lucas al respecto, ¿verdad? Estos son acontecimientos futuros. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Apocalipsis 6, versículo 12. Vaya ahí por favor. Dice así el versículo 12. Miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Un gran terremoto. Hermano, cuando habla la Biblia de un gran terremoto, déjeme decirle que va a ser un gran terremoto. Cuando tiembla en California, a veces se siente en Nevada, ¿verdad? Cuando tiembla en algún lugar, a veces se siente en estados un poquito lejos. Medio leve se siente, pero se siente, ¿sí o no? Cuando tiembla en la Ciudad de México, a veces se siente en algunos estados alrededor, se siente el temblor. Pero esto va a ser un gran terremoto, hermano, que se va a sentir en todos lados y va a ser una gran magnitud. Una gran magnitud. Vea usted lo que dice el versículo 18. Entonces hubo, dice, relámpagos. Apocalipsis 16, perdón, pensé que me estaba leyendo la mente, hermano. ¿Verdad? Apocalipsis 16, versículo 18. Apocalipsis 16, versículo 18 dice así. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Versículo 20. Dice, y toda isla huyó. ¿Qué significa que toda isla huye, hermano? ¿Que se fue corriendo? No, que ya no se vio porque fue cubierta por las aguas. Por el gran terremoto. ¿Qué sucede con los grandes terremotos? Que hay tsunamis y se tapan las islas, ¿sí o no? Eso va a ocurrir, hermano. Esto va a ocurrir. Dice, toda isla huyó. Así es de que si usted quiere ir a Hawái, vaya ahorita, porque a lo mejor ya después ya no va a existir, hermano. ¿Ah? Dice el versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. ¿Cuántos los que vivimos en Colorado, hermano, estamos acostumbrados a que nuestros carros se abollen del granizo, verdad que sí? Porque aquí hay granizo
¿qué será? Del tamaño de una bola de béisbol. Yo no sé si usted conoce la pelota de béisbol, pero digamos una bolita así, está grandecita, ¿verdad? Caen y hasta rompen techo, ¿sí o no? Hermano, aquí va a ser una granizada hasta de un talento. ¿Sabe cuánto es un talento? Son 90 libras. Ok, para los que son de México, 40 kilos, pues. ¿Va? Imagínese un granizo de 40 kilos, de 90 libras cayendo. Hermano, va a ser una matanza, pero por todos lados. Le vuelvo a repetir, esos son eventos futuros en la gran tribulación. ¿Ok? Imagínese. Un gran granizo de esa manera. Y dice, y los hombres, sigue diciendo el versículo, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. En lugar de arrepentirse, en lugar de caer de rodillas y pedir perdón, el hombre todavía blasfemaba contra Dios por lo que estaban viviendo, por la plaga del granizo, porque su plaga fue a sobremanera grande. Apocalipsis capítulo 11, versículo 13. Hermano, necesita así, ¿verdad? Ir con la Biblia rapidito, ¿verdad? A ver si me alcanza. Porque April también no sé si la esté poniendo, pero a veces también son muchas y muy seguido, ¿verdad? Pero Apocalipsis capítulo 11, versículo 13 dice así. En aquella hora hubo un gran terremoto. Y fíjese, este terremoto dice que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. ¿De qué ciudad está hablando? De la ciudad de Jerusalén. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, hablando ahí en la ciudad santa. Y los demás se aterrorizaron. Y dice, y dieron gloria a Dios del cielo. ¿Cuántos van a haber salvos en la gran tribulación? No lo sé, pero que va a haber muchos salvos, va a haber muchos salvos. Pero de que va a haber mucha gente que no se va a arrepentir, aunque vea lo que vea, va a haber mucha gente que no se va a arrepentir tampoco. Como hoy en día, hermano. Hay mucha gente que acepta el mensaje de salvación, uno les habla de que Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Muchos dicen, amén, sí lo entiendo. Algunos ni te hacen caso, ¿va? Ni te hacen caso. Igual, hermano, igual en la gran tribulación. Esto pasará, hermano, en todo el mundo. Y si Jesús dice que va a haber grandes terremotos, déjeme decirle, yo creo que va a haber grandes terremotos. También dice que va a haber hambres. Vaya otra vez a Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, por favor. Apocalipsis 6, 6. Apocalipsis 6, 6. Apocalipsis 6, 6. Dice así esta porción. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y dice, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos compran tortillas, hermano? ¿Usted compra tortillas? ¿A cómo está ahorita el kilo de tortillas, hermano? ¿Ah? No, aquí no venden por kilo. ¿A cómo está el kilo de tortillas en México, Poncho? 14 pesos, ok. 14 pesos un kilo de tortillas allá en el DF, ¿va? ¿Dónde es mi hermano? Pues mire, en el tiempo de la gran tribulación, por así decirlo, el salario de un día nada más le va a alcanzar para 2 kilos de tortilla, hermano. El salario de un día, ¿ok? O sea que va a estar dura la cosa, ¿va? Vas a trabajar todo el día, como aquí dice, 2 libras de trigo por un denario, por así decirlo. Eso nos dice, hermano, que va a haber una gran hambre, hermano. Si ahorita hay hambre en el mundo, porque hay gente que ni siquiera puede comprarse eso, hermano. Hay gente que no tiene nada en lo absoluto. Hay gente que no lo tiene. Imagínese, en ese entonces habrá hambres a nivel mundial. Será un tiempo, hermano, de recesión como nunca antes. Un tiempo de... ¿Cuántos hemos vivido recesiones en Estados Unidos, hermano? Y han sido difíciles. Casi en el agua nos llega hasta el cuello en momentos, en tiempos difíciles. Pues va a ser, hermano, una recesión, pero a nivel mundial, hermano. Va a ser algo terrible. Dice el versículo 8 de ese mismo capítulo 6, dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El hambre, hermano, va a matar la 4ª parte de la tierra en ese entonces. Y algunos quizás, hermano, y se mueran solamente de tener hambre.
Va a ser algo terrible. Y esto, hermano, es principio de dolores. Las mujeres que han tenido hijos, haga de cuenta que ese es una primera contracción. Ay, como que sentí algo, ¿va? Yo sentí así, hermano, cuando tenía mi piedrita en el riñón. Ay, qué feo se siente, hermano. Y me daba un piquitito y sentía re feo. Y le decía a mi esposa y no me hacía caso, hermano. Y de repente más duro el dolor y más duro. Sentía yo que ya estaba a punto de nacer la piedrita, ¿verdad? Es doloroso. Doloroso. Yo pensé que era machito, pero yo soy machito chillón, hermano, también, ¿verdad? Duele mucho. Imagínense la pobre mujer, hermano. Ay, ya le dije muchas veces, gloria a Dios, que son las de ellas que se embarazan, hermano. Pero fíjese cómo dice Apocalipsis número 8. Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 al 12. Vaya ahí, por favor. Ahora vienen las trompetas. Eso es lo que va a pasar en la gran tribulación. Vienen las trompetas ahora y nos acercamos más y más al día final. Más y más al día final. Y dice así esta porción. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fue mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta. Dice, como una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Hasta da el nombre de la estrella, hermano, Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, es algo amargo. Y dice, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Hermano, va a haber tinieblas como nunca se imagina. Tinieblas, tinieblas, tinieblas. Si en la noche se ve medio poquito es porque la luz de la luna de repente nos alumbra, o las estrellas nos alumbran. Pero cuando la tercera parte de todos estos astros caigan, hermano, va a ser tiniebla, pero tiniebla, hermano. Tinieblas. Y cuando habla de que todo eso va a caer en las tierras, ¿de dónde viene la comida, hermano? ¿De dónde viene la comida? De los campos. Y si van a querer estas cosas en los campos, ¿qué quiere decir? No hay cosecha. Y si no hay cosecha, no hay comida. Por eso que se va a hacer tan caro comprar 1 kilo de tortillas, ¿verdad? Caro. Y es lo que está hablando. Va a haber una gran hambre por esos motivos, por esos acontecimientos que van a estar ocurriendo en la gran tribulación. Y eso va a ser una hambre, hermano, global. Acordémonos de algo de la gran tribulación. La gran tribulación se divide en 2 partes. Ya dije, la primera parte son los primeros 3 años y medio. Y ahí sí va a haber todo, hermano. Va a estar todo bien suave, hermano. Parece que nada ocurrió. Todos van a dar ahí como en cruise control, hermano, bien tranquilitos en la... ¿qué dice? ¿Qué se fueron los aleluyas? Qué bueno que se fueron. Enfadosos estos, ¿verdad? Qué bueno que se fueron. Entre menos, ¿cómo dicen? Entre menos no sé qué más elotes, ¿va? Algo así, ¿va? Qué bueno que se fueron. Aquí estamos disfrutando todo para nosotros, tenemos más espacio, ¿va? Tranquilos, porque es la primera parte. El anticristo no se va a manifestar hasta la mitad de la gran tribulación. Es cuando el anticristo se va a manifestar. Y entonces van a decir, caray, ¿dónde están esos aleluyas? Van a andar buscando, hermano, ya no vamos a estar. Ya no vamos a estar, ¿verdad? Pero sí va a haber un grupo que va a estar predicando en la gran tribulación. Va a haber un grupo que va a estar hablando de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero va a ser algo, hermano, global. Y va a ser un hambre global. No va a haber cosecha, no va a haber nada, hermano. Y luego dice terremotos, hambres, y luego dice las plagas. Vamos a las plagas, hermano. Va a haber plagas. ¿A cuánto le gustan los mosquitos, hermano? A mí me enfadan los mosquitos, ¿verdad? Cuando vamos allá a Huitzuco, hermano, a nuestro pueblo, hermano, ya parece que es su planta, hermano. De allá salen todos para todo el mundo, ¿verdad? Hay mucho mosquito, hermano. Dice Apocalipsis capítulo 16.
Apocalipsis capítulo 16. Vamos ahora a las copas de la ira. A las copas de la ira. Estas no son las copas que se toman en el bar, hermano, los mundanos, ¿verdad? Estas son copas de la ira de Dios. De la ira de Dios. Dice Apocalipsis 16, versículo 2 al 4, para ir diciéndole ahí, ¿verdad? Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. En el tiempo de la gran tribulación, hermano, en el tiempo de la gran tribulación, el anticristo va a marcar a los suyos. El anticristo va a marcar a los suyos. Y aquellos que tienen la marca de la bestia me van a poner a hacer muchas cosas, pero los que no, vamos a ver más adelante, van a ser perseguidos. Y si no quieren dejarse marcar, hermano, van a ser mártires. Es lo que vamos a ver. Pero aquí dice esto precisamente. Dice, y los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. No es sangre de muerto, es sangre como de muerto, acuérdese, ¿eh? Y murió todo ser vivo que habitaba en el mar. Hermano, el mar es inmenso. Es grandísimo. Es más, hay más agua que tierra, hermano. Imagine este mar como sangre como de muerto, hermano. Se van a morir los tiburones, las ballenas, los pescaditos, los pescadotes y todo lo que exista en el mar. Dice aquí esta porción, hermano, todo será muerto, hermano. Imagínese la pestilencia, hermano. Que salen los animales muertos, van a salir flotando porque están muertos. Y la pestilencia que va a haber, hermano, porque el mar está en todo el mundo, hermano. Si usted se fija en el mapa, hay un pedacito de tierra y el mar por todos lados, hermano. Va a ser algo terrible. Y dice el versículo 4, dice, y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Hermano, ¿de dónde viene nuestra agua para tomar, hermano? De los ríos. En el tiempo de la gran tribulación no va a haber eso, hermano, va a ser algo terrible. Plagas terribles, plagas terribles. Y por si esto no fuera suficiente, hermano, ¿va? Como decía, no sé si ustedes se acuerdan en los tiempos. ¿Quién sabe quién es Raúl Velasco? ¿Sí se acuerdan de Raúl Velasco? Que sacaba siempre en domingo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo decía? Y aún hay más. ¿Se acuerdan? Y aún hay más, hermano. Si eso no fuera suficiente, otro evento frenético, los demonios, hermano, iban a venir para atormentar a los hombres. Dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 5. Así va a ser, hermano. Dice Apocalipsis 9:5, dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión. ¿A cuánto le han picado un alacrán, hermano? ¿Se siente re feo, hermano? ¿Se siente re feo que te pica un alacrán? Ahora, fíjese aquí, ese tormento va a ser por 5 meses. Eran como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y dice el versículo 6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Imagínense, hermano, prefiero morir, pero no vas a poder morirte por el tormento que están viviendo. El diablo mismo estará atacando de una manera furiosa a los hombres de la tierra que estén en la gran tribulación. Y dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis 12:12 dice así, por lo cual, alegraos cielos los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, el anticristo va a saber, el enemigo va a saber, hermano, que ya le queda poco tiempo para hacer lo que él quiere hacer, que es matar, hurtar y destruir. Y le queda poco tiempo. Por eso dice aquí el versículo 2, alegraos los cielos de los que moráis en ellos, los que se fueron, los salvos, ¿verdad? Otro hecho terrorífico, hermano, que va a ocurrir en Apocalipsis 14:20. Fíjese, hermano, eso a mí me impresionó, hermano. A mí me impresionó. Yo ni siquiera me imagino. No tengo ni idea cómo imaginarme este gran evento. Fíjese, en Apocalipsis 14:20 dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre
hasta los frenos de los caballos. Yo decía cuando lo leía, caray, ¿será que la sangre le va a salir a los caballos por los frenos o qué? ¿Verdad? ¿Cómo está esto? Porque dice, salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermano, que yo no he ido a Jerusalén, pero hay un valle en Jerusalén, hay un valle que corre desde arriba del Monte de los Olivos hacia abajo, hacia la ciudad, un valle enorme. No recuerdo el nombre del valle, ahorita se me fue, pero ese valle, hermano, se va a cubrir como de 200 millas, hermano, de sangre que va a correr como de río, y los caballos, dice que la sangre le va a llegar hasta el cuello, hasta los frenos le va a llegar la sangre a los caballos. O sea, va a ser algo que no me pueden imaginar, hermano, un río de sangre de esa magnitud. No lo puedo imaginar. Algo horrible. Y dice el versículo 3 del capítulo 16 de Apocalipsis, dice, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerte y murió todo ser viviente. Imagínense, hermano, el sol quemándolos en tinieblas, en dolor intenso y no se puede morir. Y andar caminando y tropezar con alguien o con cosas, hermano, va a ser que les va a causar esto terror. No que sea tropezado con algo ahí en la noche cuando se levanta al baño y no anda y no ve nada, hermano. No. Y se pega por ahí porque no abrió los ojos, ¿verdad? Porque si se abre los ojos se despierta, ¿verdad? Y no se quiere despertar porque quiere continuar durmiendo, ¿verdad? Pero fíjese nada más, hermano, esto causa terror. Y dice el versículo 13, regresando, ¿verdad?, a la escritura que tenemos, ¿verdad? Dice, en este versículo 13 de capítulo 16 de Apocalipsis, dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla. ¿Cuál batalla? La batalla de Armagedón, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y esta misma porción dice, el 18, dice, y entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Imagínense, hermano, no sé si apenas usted vio aquí en Colorado pasan muchos de ese tipo de eventos, ¿verdad? Pero los truenos aquí son muy comunes. Hasta espantan, hermano, ¿sí o no? O sea, son tremendos los truenos aquí. Los que somos de California, que vienes de California, no experimentamos las cosas como aquí pasan en Colorado, hermano. Esto de los truenos aquí es increíble. Es un show, hermano. Los truenos aquí. Y es algo, imagínense, aquí dice que va a haber relámpagos y también voces y truenos, hermano. O sea, va a ser algo terrible eso. Algo terrible. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 8. Y la tierra empieza a desmoronarse, hermano, desintegrarse por sí misma, por tanta devastación que hay. Por eso le digo al principio, le decía, la tierra anhela su restauración, porque después de la gran tribulación va a haber cielos nuevos, va a haber nueva tierra y todo va a ser restaurado como al principio. Por eso anhela la tierra y está también en dolores de parto la tierra, hermano, para que sea restaurada también. Y dice así el versículo 8 del capítulo 18 de Apocalipsis, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que juzga. Y por último, Lucas dice, señales del cielo. Apocalipsis 6:12 dice, y el sol se puso negro. ¿Cuántas veces han visto el sol negro, hermano? Dios nos libre de verlo negro, hermano. Porque de ahí viene el calorcito que nos da vida, ¿sí o no? De ahí las plantas nacen. Allá en mi pueblo, uno empezó a pedirle a Dios que le diera puro aguasol para su tierra, ¿verdad? Para su cosecha, puro aguasol. Dice, es que el agua y el sol pues dan una buena cosecha, ¿sí o no? Pero no lo separó, hermano, nada más dijo aguasol. Y el aguasol nada más es la pura, lo que queda sin la mata, pues, vaya, sin maíz, sin nada. Y le dio puro palo, pues, le dio, ¿verdad? Tú quisiste puro aguasol, ahí te va puro aguasol, ¿verdad? Joel 2:28, hermano, habla al respecto de estas señales. No vamos a ir ahí, pero si usted lee en su casa Joel 2:28, estas señales que se profetizan que va a haber en el cielo, hermano, van a ser señales de las cuales van a anunciar la venida de nuestro Señor también. ¿Cuántos de nosotros hemos visto caer un meteorito, hermano? Yo no he visto, hermano. Ni una estrella he visto caer. Pero fíjese lo que dice Apocalipsis 8:12.
Apocalipsis 8:12 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Esas señales solamente son principios de dolores, ¿verdad? Y así lo dice el versículo 8 del capítulo 24 de Mateo. Y todo eso será principio de dolores. Y rápidamente veramos esta cuarta señal, hermano. Ya vimos engaño, disensión, devastación y ahora profanación. Versículo 9, volviendo a Mateo 24. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Profanación. Todo lo que es santo lo van a tratar como impío en el tiempo de la gran tribulación. Todo lo que es santo lo van a tratar como impío, como nunca antes, hermano. Serán arrestados los cristianos que estén en la gran tribulación, serán afligidos y muertos en todas las naciones, y todo por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vemos, hermano, que son, ¿verdad?, perseguidos, pero no como va a ser en la gran tribulación. Hoy escuchamos que son perseguidos en diferentes lugares los cristianos, los que andan predicando, los misioneros, pero no como en la gran tribulación. Y ahí sí va a ser algo terrible, hermano. Va a ser algo terrible. Fíjese lo que dice Marcos 13:9. En este pasaje paralelo a este de 24:9. Marcos 13:9, fíjate lo que dice. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Los judíos mismos van a ser perseguidos en la gran tribulación. Van a sufrir al igual que todo aquel que sea salvo en la gran tribulación. Cuando los dos testigos que habla Apocalipsis 11, cuando estos dos testigos que se cree que sería Elías y se cree que sería Moisés, hermano, ¿verdad? Cuando estos se presenten y empiecen a hablar del evangelio, empiecen a hablar de la verdad, y cuando sean muertos porque los van a matar, y cuando revivan, hermano, porque el Señor los va a levantar con poder y van a revivir una vez más, se van a dar cuenta mucha gente de que ellos eran los verdaderos testigos de Dios, y mucha gente va a ser salva. Pero todos aquellos que van a ser salvos también, hermano, para poder llegar hasta el final, tienen que perseverar hasta el final, hermano. Perseverar hasta el final. Y quizás algunos mueran, no quizás, van a morir como mártires. Así dice la palabra de Dios. Juan ve esta visión, hermano, en Apocalipsis, y dice así, en Apocalipsis 7, versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9, dice, después de esto, miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esa es la visión que Juan está viendo. ¿Quiénes eran estos? Dice Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. ¿Cuántos dice que eran, hermano? Una gran multitud de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, hermano, que van a ser salvos. Y dice, y no han emblanquecido, dice, las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Cómo libraron la gran tribulación? Muchos hermanos van a ser mártires, van a ser asesinados por causa de Jesús, por causa de Jesús. Porque el mismo diablo, hermano, se le va a permitir hacer guerra contra ellos y los va a vencer. El mismo diablo, ¿verdad? El falso profeta, la bestia van a estar en contra de ellos. La falsa religión en el capítulo 17 de Apocalipsis habla, hermano, de la gran prostituta, así la llama el capítulo 17. Esta gran religión que va a estar en los tiempos de la gran tribulación, dice que se va hasta emborrachar con la sangre de los santos, de los mártires de Jesús. Así dice Apocalipsis capítulo 16:6. Apocalipsis 16:6 dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Va a ser horrible ese evento. Horrible, hermano. Horrible. Número 5, hermano. Ya tenemos engaño, disensión, devastación, profanación y ahora deserción. Deserción. ¿Qué es esto de deserción, hermano? Lo dice el versículo 10. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Así dice. En aquel tiempo, hermano, ¿verdad?
todos aquellos que decían que eran cristianos, todos aquellos que tenían un nombre de cristiano o que aparentaban ser cristianos, pero eran solamente superficialmente, hermano. ¿Verdad? Superficialmente. Estos hermanos van a ser los mismos que van a agarrar a los cristianos verdaderos y los van a entregar, hermano, a las autoridades. Es lo que está diciendo este pasaje. Porque estos cristianos que no son cristianos, que eran cristianos superficiales, no querían sufrir, no querían pasar ninguna prueba, no querían pasar ninguna tribulación y fueron marcados con la bestia. Pero se autonombraban cristianos y estos mismos van a ser los que os lleven a los verdaderos cristianos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Los engañen y los lleven a las autoridades para masacrarlos, para matarlos. Fíjese lo que dice 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19 dice esto. Dice, estos que les estoy hablando, los cristianos superficiales, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Y en Juan capítulo 8, versículo 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habiendo creído en él, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, para permanecer, hermano? Permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. A Jesús, lo que hacía Jesús en el tiempo de Jesús, le decían, tú lo que haces, lo haces en el nombre de Belzabú, en el nombre del diablo, así le decían a Jesús. Y si a Jesús así le decían, ¿cuánto más a nosotros, hermano? ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más? Pero es necesario ser verdaderos. Es necesario ser verdaderos discípulos. Aunque nos cueste, aunque suframos, aunque pasemos por luchas, por pruebas, por situaciones difíciles, aunque se nos haga difícil aún el venir a la iglesia, hermano. Aunque tengamos que cancelar ciertas cosas para buscar de Dios, es importante. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice la palabra de Dios que cualquiera que confiese a Jesús delante de los hombres, Él nos va a confesar delante del Padre cuando estemos delante de su presencia. Pero también dice la palabra de Dios que cualquiera que me niegue delante de los hombres, también yo los voy a negar delante de mi Padre en ese día. Hermano, es lo que dice el Señor. Y si queremos seguir a Jesucristo, tenemos que tomar nuestra cruz también, hermano. La cruz es señal de muerte, la cruz es señal de sacrificio, es lo que es la cruz, es lo que cargó Jesús. Nosotros no podemos cargar la cruz de Jesús, pero sí seguimos sus pisadas, hermano. Seguimos sus pisadas. Es increíble, hermano, que en tiempos de hoy, hermano, hay mucha gente que no quiere hacer esto. Que quieren un cristianismo muy fácil, muy sencillo. Pura bendición y pura bendición, pura prosperidad, pura prosperidad. Y no es así, hermano. No es así, ¿verdad? No es así. No podemos apartarnos, hermano, de esta verdad que nos ha dejado Jesucristo. Fíjese lo que dice este pasaje también en los pasajes paralelos a este que ya leímos. En Marcos 13:12 dice, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice Lucas 21, 16 y 17. Lucas capítulo 21, versículos 16 y 17 dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres. Imagínense en ese tiempo que tus propios padres te entreguen, hermano, para que seas masacrado, por así decirlo, en la gran tribulación. Estamos hablando de la gran tribulación. Los mismos padres van a entregar a sus hijos. Y hermanos y parientes y amigos, dice, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Wow. Y dice el versículo 11, volviendo a Mateo 24, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos maestros, desertores de la verdad, porque no quisieron pagar el precio, se van a levantar en ese tiempo y, hermano, van a engañar a los verdaderos hijos de Dios. El sistema religioso que se va a levantar, hermano, va a estar, hermano, llevado a cabo por Satanás mismo. Y todos van a querer adorar a la imagen. Y el versículo 12, hermano, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El corazón de muchos se va a enfriar, hermano. Hoy en día el corazón de muchos se enfría.
Hoy les hablamos de Cristo a mucha gente. No, si todos son iguales, ¿va? Hipócritas. Y ya oímos de cierta iglesia que hizo eso, este pastor que hizo aquello, o cualquier cosa, hermano. Porque hoy en día vivimos esos tiempos y en mucho el corazón de muchos hermanos se va a enfriar también por causa de esto, hermano. Eso es muy triste. Esto es muy triste. La gente se desanima a seguir buscando de Dios porque no les hablan con la verdad. Mira, hermano, yo prefiero escuchar la verdad aunque me duele. Ya les dije mi historia, ¿verdad? Cuando mi esposa me manda, ya no me manda porque ya no voy, pero cuando iba yo al mercado, hermano, y me daba un cupón, lo tenía que usar, hermano. Lo tenía que usar ese cupón. Y a veces, ¿qué crees? Se me olvidaba y no lo usaba. Y regresaba a la casa con lo que ella me encargaba y le tenía que decir, sí lo usé, pero no es cierto. Mentira del diablo, hermano. Pero mejor, para evitarme la consecuencia, le digo después la verdad. Se me olvidó, ¿verdad? Perdóname, se me olvidó. ¿Y qué cree que me va a decir mi esposa? Te perdono, mijo, pues. Pero la otra úsalo, ¿eh? Y sí, pues. O sea, recibimos perdón. ¿Sí me entiende? Yo prefiero decir la verdad y sufrir las consecuencias, hermano, a decir la mentira, hermano, y caer en el error. ¿Verdad? Es importante, hermano. El pueblo de Dios, hermano, va a estar en tiempos muy difíciles. Muy difíciles. Dice 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3. Ya casi acabamos, ¿ok? No se vaya a dormir, hermano. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice así. También sabes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice el apóstol, a estos evita. O sea, en el tiempo difícil, hermano, de la gran tribulación va a haber mucho ese tipo de personas en cantidad y el mundo estará lleno así, dentro y fuera de la iglesia, hermano. Va a ser algo terrible, hermano. Por eso le decía la semana pasada, no juguemos a la iglesia, hermano. No juguemos a la iglesia. Aquí estamos, de verdad se los digo. Estas puertas, hermano, son entradas a este lugar, pero también son entradas a la vida eterna, hermano. Porque aquí llega alguien que no conoce de Jesús, se les habla del evangelio, conoce a Jesucristo y no solamente se le abrieron esas puertas que mis hermanas les abren con todo su corazón, sino la puerta del cielo se abre, hermano, y su nombre es escrito en el libro de la vida. Todo aquel que recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero en el tiempo de la gran tribulación tienes que perseverar hasta el fin para ser salvo. Perseverar hasta el fin. Vas a pagar el precio más alto, más alto. Por eso dice esta palabra, seréis aborrecidos por causa de mi nombre, pero persevera hasta el fin para que seas salvo, ¿verdad? Para que seas salvo. Es importante, hermano, perseverar. Es importante seguir adelante. Número 6, hermano. El número 6, esta última, ¿verdad?, señal que va a ser de dolores de parto, ¿verdad? Como dolores de parto antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser, hermano, declaración. Esta señal es declaración. El versículo 14 dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces dice, vendrá el fin. Ángeles van a anunciar el evangelio en todo el mundo en la gran tribulación. Ángeles van a ir a los lugares que el ser humano nunca ha podido llegar, hermano, y va a llevar el evangelio. Van a escuchar las buenas nuevas y la gente va a tener la opción de recibir o rechazar a Jesús en ese tiempo. Pero será su última oportunidad, hermano. Y quisiera terminar con esto, hermano. Seremos esa generación nosotros. Seremos esa generación la cual está esperando, hermano, el rapto de la iglesia. Será quizás en este grupo, quizás en esta generación, hermano, algunos que han de ir a la gran tribulación, no lo sé. Lo que sí sé es de que la palabra de Dios es verdad y lo que dice en la profecía es verdad. Si las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido, esta profecía de que Cristo viene se va a cumplir. Y Cristo viene, hermanos. Cristo viene, Él viene otra vez.
Jesús está a las puertas, hermano. Este mundo, hermano, solamente, bueno, no puedo decir que no te ofrece algo, ¿verdad? Te ofrece placer, pero un placer, hermano, momentáneo solamente. Este mundo te ofrece riqueza, sí, te ofrece riqueza. Si te esfuerzas, tienes 3 chambas, 4 chambas, hermano, no duermes, pareces vampiro, hermano. Puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sí o no? Puedes hacer lo que tú quieras, porque este mundo te lo ofrece, pero son riquezas falsas. El Señor nos ofrece riquezas verdaderas, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido por la gracia de Dios, hermano? Él nos da, hermano, el pan de cada día, hermano. Nos da el pan, hermano. Yo trabajo 8 horitas diarias y nos da el pan, hermano. Gracias a Dios. Bueno, mi esposa chamea también, ¿verdad? Pero bueno. Es que me ama, ¿verdad? Pero es así. Jesús está a las puertas. Y quisiera que vayamos a una porción y que juntos la leyamos, hermano, ya para terminar. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 3. Y le voy a invitar a los músicos que pasen, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 20 y 22. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Apocalipsis 3, versículo 22 al 20, hermano. Quisiera terminar con este versículo. ¿Ya está ahí? Vamos a ver qué dice esta porción. Dice así, a ver, leámoslo juntos. ¿Qué le parece? Leamos juntos esta porción. Dice así el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en esta tarde, antes de irnos, yo quisiera hacerte una invitación. De verdad te lo digo de corazón. Si tú sientes que no tienes esta verdad en tu vida, si tú sientes que Jesús no mora en tu corazón, no vive en ti Jesús, ¿qué esperas? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos para entregarle a Él todo lo que somos, hermano? Todo lo que somos. Porque cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando decimos, Señor, a ti me rindo, Señor. Yo me rindo, Señor Jesús. Cuando decimos y dijimos estas hermosas palabras, hermano, viene una bendición tremenda a tu vida, hermano. Una bendición como tú nunca te imaginas. Cuando tú te sueltas, cuando ya no eres tú quien está peleando, quien está tratando, quien está luchando. Ya dejas que Él sea quien luche. Ya sea que sea lo que sea tu situación. Cualquier circunstancia que esté pasando. Deja ya de luchar. Deja que Jesús, cual poderoso guerrero, luche por ti. Y todo empieza en una relación personal con Él. Todo empieza en que nos rindamos a Él, que le digamos, Señor, perdón, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que te necesito. Y ríndete a Él. Él quiere darte una hermosa bendición en esta noche, en esta tarde. Señor, yo te pido en esta tarde, Señor. Te pido con todo mi corazón, Señor Jesús. Aquellos que no han recibido la salvación, que la reciban, Señor, que abran su corazón. Espíritu Santo, toca sus corazones. Yo te pido, Señor, que hables a sus vidas y que les muestres, Señor, su gran necesidad que tiene de ser salvos. Solamente es reconocer que somos pecadores, que necesitamos a un Salvador, y el Salvador es Jesucristo. Habla a sus vidas, Señor. Y aquellos, Señor, que quizás se encuentren, Padre, se encuentren en esos momentos lejos de ti, tráelos una vez más a ti, Señor. Que puedan entregar, Señor, todas sus cargas, todas sus luchas a ti, Señor, en esta tarde. Que salgan de este lugar ligero, sabiendo que tú tienes en tus manos su problema, su situación. El saber que son hijos e hijas que tienen la potestad que tú les diste, Señor. Y que todo lo pueden en Cristo que los fortalece, Señor. Tómales en tus manos y te damos gracias en esta tarde
Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das, de que nosotros, Señor, nos iremos contigo antes de que todas estas cosas ocurran. Nos vamos a ir contigo, Señor. Nosotros no vamos a pasar por esas calamidades, esas cosas horribles que van a pasar en esta tierra. ¿Por qué? Porque te tenemos en nuestro corazón, porque somos salvos. Yo te pido, Señor Padre, que pronto, Señor, salves a los nuestros, a todos aquellos por los cuales hemos estado orando y intercediendo por su salvación. Sálvales, Señor, que no se queden a esta gran tribulación, Señor. Ayúdanos pues, Padre, a seguir clamando por ellos y que tu nombre sea glorificado, Padre, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del ministerio hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.